fueron viendo el tema de mantenimiento, temas de compras, eh, temas de recursos humanos, finanzas, etcétera. La verdad que es un programa bien versátil y tiene diferentes módulos que se adaptan a la necesidad de cualquier empresa, pero obviamente sabemos que una licencia por usuario es demasiado caro, el costo es bien alto y como decía Estuardo por ahí, andan alrededor de 30, $40,000, ¿va? Entonces sí es bastante caro, al extremo de que nosotros en el área de mantenimiento casi había un usuario por cada, perdón, una licencia por cada usuario. En una auditoría se dieron cuenta de que no eran efectivos porque no lo utilizaban todos. Entonces solo lo utilizaba tal vez una persona y estábamos hablando de unos casi 20 licencias. Ese costo lo redujeron y dejaron una licencia genérica y eliminaron todos. Prácticamente fue un ahorro bastante grande para el departamento y para la empresa como tal, ¿verdad? Y así han venido haciendo un registro de todos los usuarios que están activos y los que no están, pues les han ido dando de baja por el tema de costos. Ujú. Y obviamente las órdenes, cuando uno las llena bien, pues sirven de mucho. La información que se adquiere en ellas, pues nos ha ayudado mucho a nosotros en el tema de registros, como el tipo de materiales o repuestos que se han utilizado a la hora de un mantenimiento o reparar una máquina. El tema de producción, también se registran cuánto ha producido un molino, por ejemplo, un horno, cuánto ha envasado una máquina como tal o se ha despachado. Todos esos registros, si uno tiene acceso a esos módulos, pues los va a poder verificar. De lo contrario, no tiene permiso, no lo va a poder ver, ¿va? Eh, También hemos tenido la oportunidad de que mucha información de esa que se sube al sistema, pues tiene una opción que usted también creo que lo sabe, que es la hoja de cálculo. eh, Uno toda esa información quiere visualizar en una hoja de cálculo, que es un Excel al final, pues ahí puede tener toda la información que uno necesite. Entonces ya puede graficar, ya puede hacer eh, así que cualquier dato que le vaya a servir en temas de presentación de resultados o algo por el estilo, pues ahí lo va a adquirir a través del sistema en una hoja de cálculo. Gracias, Mario, gracias. Sí, sí, la verdad que, por ejemplo, sí, el SAP que nosotros utilizamos, el HANA, lo que nos ayudó a nosotros fue eso, que nosotros ya en el Excel ya estábamos bastante avanzados con el tema de mantenimiento, entonces fue mucho el poder adaptar ese SAP, ¿verdad? Poderlo adaptar a lo que nosotros estábamos buscando y nos funcionó bastante bien. Digamos, se queda corto, por ejemplo, en ese tema de los gráficos, por ejemplo, porque son gráficos muy básicos, ¿verdad? Eh, pero la información, como les digo, si nosotros logramos agregar toda la información que nos pide SAP y la logramos ubicar bien, ingresar adecuadamente, pues toda esa información nos vuelve de regreso ya en resultados y los resultados pues ya son bastante confiables, son bastante buenos y ya nosotros podemos descargar esa data y al final la descargamos a un Excel para poderlo pasar a gráficos y eso, porque al final eh, pues muchas de nuestras presentaciones mes a mes pues son más gráficas y números y eso, ¿verdad? Entonces de alguna forma pues nos ayuda, ¿sí? Entonces sí, digamos, como les puedo decir, creo que si los módulos se adaptan mucho a nuestras necesidades o en este caso el software se adapta mucho a nuestra necesidad, pues definitivamente pues que nos va a funcionar bastante bien. Pero el problema es eso, ¿verdad? Y eso que mencionaba por ahí, que mencionaban por ahí también de que muchas licencias y después que se las quiten, o sea, eh,
cuando tenemos pocas licencias, queremos más licencias, ¿verdad? Porque vemos la necesidad de, pero que nos den muchas y que después todas esas licencias se compruebe que no son bien utilizadas o ni siquiera se están utilizando, pues al final sí habla de que en algún momento sí se tenía la cantidad de plata necesaria para poder hacer todo, ¿verdad? Para poder apoyar toda esa gestión, pero lamentablemente, pues también uno mismo de alguna forma se va cerrando esas puertas, ¿verdad? Entonces, hay áreas o hay empresas donde se les da todo y no se aprovecha, y hay otras empresas donde se nos da poco y queremos un poquito más, ¿va? Porque sí es necesario, pero al final hay de todos los extremos, ¿sí? Al final hay todos los extremos y sí, eh, todos los softwares son buenos, dependiendo de cómo los utilicemos, ¿verdad? Um, bueno, yo digo que al final, lo que yo quería, digamos, de alguna manera con las órdenes de mantenimiento, pues era que nos diéramos cuenta que las órdenes de mantenimiento todas van a ser diferentes. Sí van a llevar campos básicos, campos estándar, eh, pero que en algún momento no nos van a ayudar tan al 100% al querer nosotros utilizar la orden de mantenimiento de alguien más, ¿sí? Normalmente lo más lógico es hacer la orden de mantenimiento en relación a nuestras necesidades. Y lo bonito de las órdenes de mantenimiento es que las podemos ir modificando conforme vayamos nosotros teniendo esa necesidad. Sí, Jonathan, quería mencionar algo. Mm, no, o sí, Jonathan. Aquí haciendo un llamado a Jonathan. No, se chivió. Ok. Sí, entonces, todas. Ahí está Jonathan otra vez. ¿Quería comentar algo, Jonathan? ¿O No, no? Ah, perdón. ok. Perdón, es que por ahí habilitó su audio varias veces, entonces pensé que sí se iba a animar. Sí, entonces, como les mencionaba, pues las órdenes de mantenimiento definitivamente son una herramienta muy importante y siempre y cuando le demos la utilidad adecuada, porque también, ¿verdad? Una orden de mantenimiento que no esté bien llenada, que no tenga la información completa, que no tenga la información correcta, pues también no nos va a servir de mucho, ¿sí? También no va a ser funcional. Así es que también por ahí es que vamos nosotros pensando en que las órdenes de mantenimiento deben hacerse pues ad hoc, ¿verdad? A nuestra necesidad. Sí. Entonces, por acá les estoy compartiendo la siguiente presentación. Vamos a ver. Sesión número 3. Esta yo creo que todavía no está habilitada en el módulo, pero ya al terminar la clase, pues ya les habilito yo el documento. Pues vamos a hablar aquí un poco de KPIs, de conservación industrial, disponibilidad, confiabilidad, MTBF, MTTR, equipos simples y complejos, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas complejos. Esta sesión básicamente estará enfocada al tema de los indicadores que nosotros deberíamos de utilizar o los más recomendables a utilizar en nuestra sección de mantenimiento, nuestra área de mantenimiento. En este caso, yo creo que ya les compartí por ahí en el módulo 2 del aula virtual, ahí aparece un PDF donde yo les sugiero los 8 indicadores, digamos, más importantes desde mi punto de vista, en los que nosotros como gestores de mantenimiento deberíamos de contar o deberíamos de tener con sus respectivas
ecuaciones de cálculo. Y les voy a compartir por acá en pantalla un video. Por ahí la presentación que ustedes estaban viendo decía cuando subestiman tu capacidad de mantenimiento. ¿Sí? Entonces me pareció muy interesante este video que les voy a compartir ahorita. Tal vez ya lo vieron, pero pongamos un poco de atención ahí. El famoso Guido, para los que tenemos hijos y hemos visto un poco de la película de Cars. Los que no tienen hijos y les gustan estas películas, pues seguramente se han de recordar de este episodio. No se oyen los diálogos, las conversaciones. Perdón, ¿no se escucha? No se escucha. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó por acá. Permítanme, señores, vamos a ver. Vamos a ver si ahí sí se escucha. No sé si se escucha. ¿Escucharon ahí o igual no? Por un momento se escuchó. ¿Cómo está pausado? No sabemos. Sí se escucha. Pero en ruso. No, ya les enseñarás, Guido, ya les enseñarás. ¡Puchadura! ¿Puedes volver a los pits? Sí, creo que sí. Bandera amarilla, hijo. Ven acá. No quiero que te lastimes. Hay que regresarlo rápido a la pista. Si pierde una vuelta, nunca ganará la carrera. Guido, tu turno. La parada de los pits más rápida que he visto. Rápida, en verdad, pero aún tiene que adelantarse la insignia. Va a estar muy cerca. A los pits. Bueno, no sé si escucharon el audio. Creo que sí, ¿verdad? Pregunto, ¿si escucharon el audio? Se escuchó Sí, algo parcialmente, entrecortado, pero sí. No. Más o menos. Ok. Bueno, por ahí les voy a compartir el link para que lo terminemos ahí de escuchar. Pero, digamos, si nosotros, voy a dejar de compartir por acá pantalla, tal vez vaya a ser un poquito de la señal acá, pero... Muy bien. Bueno, este video que yo les mencioné o que yo les compartí, pues me gusta mucho porque en muchos casos, como bien lo dice aquí el título, cuando subestiman tu capacidad en mantenimiento, ¿sí? Muchas veces nosotros nos topamos con empresas que son, pues, bastante competitivas en el tema de mantenimiento y
Cuando y decimos nosotros decimos y decimos, ala, pero es que estas empresas, qué buena gestión de mantenimiento han de tener. Seguramente han de tener 25, 30, 45 técnicos dando mantenimiento a todas las máquinas, y en realidad cuando ya logramos tal vez en algún momento adentrarnos un poco más a la temática o a la parte del mantenimiento en estas empresas, pues nos damos cuenta que efectivamente pues no son tan grandes en un tema de cantidad de personal. Muchas veces por ahí dicen, pues no es tanto la cantidad de personal que nosotros podamos tener en tema de mantenimiento, sino que, mejor dicho, si la capacidad de nuestra gente de mantenimiento es la adecuada. Y entonces aquí venimos a caer en un punto de capacitaciones, en un punto de perfiles de puesto, ¿verdad? Si regresamos un poquito a lo que les mencionaba, que en su momento yo había tenido la oportunidad y que teníamos 6 computadoras disponibles para los técnicos y que ellos tenían que digitar su información, ingresar a sus carpetas, digitar la información y poder ellos detallar todo lo que habían hecho, pues yo me topé con técnicos que nunca habían tocado una máquina, una computadora, por la misma situación en la que ellos eran más técnicos, y en su momento, pues cuando ellos empezaron su carrera laboral como técnicos, como mecánicos, pues nunca habían tenido esa oportunidad, ese acercamiento a una computadora, y fue también hasta en eso, ¿verdad? Poderles enseñar y poder trabajar con ellos en relación a, al tema de cómo ingresar la información, y ahí uno los veía al final puros niños de primaria, ¿verdad? Con un dedo va de escribir todo lo que tenían que escribir, y eso en algún momento hasta nos decía, mira, es que qué tedioso es poder escribir todo lo que hice, porque a mano lo escribo bien y lo escribo rápido, pero el tema de pasarlo o transcribirlo ya a una computadora, pues se les llevaba un poquito más de tiempo. Eso a nosotros nos ayudaba bastante. Eh, pues primero nos ayudó bastante porque ellos pues tuvieron esa oportunidad de poderse involucrar con una computadora y ver qué se hacía, cómo se hacía y todo, pero también de alguna manera entender lo que escribían, ¿sí? Porque yo no sé si les ha pasado, pero sí, hay transcriptores de voz a texto, también eso es cierto, Sergio. Em, También eso es algo, es una modalidad, digamos, que en ese entonces no la teníamos, pero sí, también aplica, sí, también aplica. Eh, digamos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero sí hay técnicos que no sé si estudiaron taquigrafía o en su vida pasada fueron médicos, pero no se les entiende qué escriben, ¿sí? Entonces, cuando nos entregan esas órdenes de mantenimiento y nosotros tenemos que revisarlas, tenemos que proceder a la lectura, no las entendemos, ¿sí? No sabemos qué Vivían en están diciendo. piedra. Sí, no sabemos qué quieren decir, ¿sí? Y hacerlo de esta forma, pues ya era más entendible, ¿sí? Ya era más entendible. Entonces, cuando a veces nosotros, ¿sí? Hablamos de que subestiman esa capacidad de mantenimiento, es porque nosotros mismos, como gestores de mantenimiento, como jefes de mantenimiento, planificadores, eh, supervisores de mantenimiento, en el puesto en el que estemos, gerentes de mantenimiento, pues de alguna manera la labor nuestra es poder venir y conocer esas aptitudes, esas capacidades que pueda tener cada uno, ¿sí? Vamos a tener técnicos que van a ser muy buenos para el tema práctico, para el tema de dar rápido los mantenimientos. Vamos a tener otros que se van a llevar un poco más de tiempo para hacerlo, ya lo habíamos platicado en clases anteriores. Vamos a tener técnicos que nos vamos a dar cuenta en ese momento a la hora de conocerlos, a la hora de ya interactuar un poco más con ellos,
que les gusta enseñar, que les gusta capacitar a la gente y sobre todo a los nuevos. Entonces, ahí pues digamos que ir conociendo esas capacidades para que nuestros departamentos de mantenimiento pues sean los mejores. Y este video que les mostré, pues me gustó mucho porque de alguna manera no es que tanta gente podamos tener, es si con la gente que tenemos logramos nosotros ser eficientes, logramos ser nosotros productivos y logramos cumplir con esos planes de mantenimiento, con esas atenciones a las correcciones, a las emergencias. Entonces, no es tanto qué tanto equipo tengo, qué tanta gente tengo, ¿sí? Es mejor qué capacidad tiene mi gente de mantenimiento. Entonces, por ahí quería yo iniciar esta presentación con ese video, por ahí les voy a compartir el link. Y pues, recordando, estábamos en el tema de la confiabilidad, mantenibilidad, soporte logístico y disponibilidad, que ya era lo que habíamos visto por ahí a un inicio. Confiabilidad y mantenibilidad, sus respectivas ecuaciones de cálculo, ¿sí? Aquí ya corregí ese dato, señores, que ya tenía por ahí, que lo había confundido con el tema de la confiabilidad, pero no, la ecuación era de la disponibilidad exactamente. Y ahí teníamos la solución, digamos, esta es la solución a la tarea que ustedes tenían que haber presentado esta semana que acabamos de terminar. Se los voy a estar compartiendo por ahí en la presentación. Lo vamos a pasar por ahí un poquito en alto, ya para que ustedes de ahí lo vean y lo resuelvan. Entonces, ¿qué es un KPI? Sí, normalmente pues es un valor que nos indica lo bueno o lo malo. Nos puede indicar un valor pasado, un valor presente o un valor futuro. Es una meta a alcanzar, es un objetivo a cumplir y es medible. Nos aporta información para el análisis y es aquel que resulta de las órdenes de mantenimiento a partir de las incidencias o de las emergencias o de las actividades de mantenimiento que se presentaron. ¿Ya? Esto, digamos, que yo les comparto en pantalla es lo que podríamos nosotros mencionar al momento de preguntarnos qué es un KPI, ¿sí? Alguien podría mencionar alguna otra definición y es válida, ¿sí? Siempre y cuando pues se adapte a lo que estamos buscando y digamos dentro de todos estos conceptos pues me llamó mucho a mí la atención pues el, el penúltimo, ¿sí? Que es el que nos aporta información para el análisis. Normalmente, pues sí, nosotros hablamos de KPIs, hablamos de indicadores de mantenimiento, pero esos valores, ¿qué hacemos con esos valores? ¿Hacemos algo para mejorar? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer con el mes a mes, verdad? Deberíamos nosotros de poder mejorar cada vez esos indicadores. Si en este mes nuestro KPI de disponibilidad fue del 90%, pues la idea es en el siguiente mes ir a la alta, ¿verdad? Ir mejorando, ¿ya? Entonces no nos sirve de nada un valor, un número, si no tomamos nosotros una acción. Es un objetivo a cumplir y es medible. Eso es lo bonito de los indicadores, que si no son medibles, al final no deberían de ser catalogados como indicadores, sino que al contrario, deben de ser medibles para poder ser catalogados como indicadores. Nos permiten valorar de una manera objetiva y cuantitativa la gestión que hacemos de mantenimiento. La manera más rápida para comprobar si lo que nosotros estamos haciendo pues está haciéndose bien, si está obteniendo los resultados que nosotros esperábamos o no está llegando a cumplir con esas expectativas. Hay 6 categorías de los indicadores. Las
más conocidas o las que yo sugiero, pues es la categoría de la disponibilidad, de la confiabilidad, de la gestión de órdenes de mantenimiento, la categoría de indicadores de costos, de gestión de materiales y de seguridad y de medio ambiente, ¿sí? Esas son como las 6 categorías en las que se dividen los indicadores. Normalmente nosotros como mantenimiento, nos manejamos en estas 4 o a veces hasta en la quinta, ¿sí? Logramos nosotros determinar en algún momento pues nuestra disponibilidad en los equipos, logramos nosotros determinar la confiabilidad de nuestros equipos, logramos nosotros de alguna manera llevar una buena gestión de nuestras órdenes de mantenimiento. Tema de costos, y ahí vemos en algún momento costos de materiales, costos del mantenimiento como tal, preventivo o correctivo o predictivo incluso. Y en el tema de gestión de materiales, pues aquí normalmente a veces nos vamos un poco, este indicador a veces es más del área de bodega, ¿verdad? Del área de logística. Pero en algún momento nosotros sí lo necesitamos por la sección o por la parte de que en algún momento utilizamos materiales para nuestros mantenimientos, utilizamos insumos y necesitamos saber si estamos siendo eficientes con el consumo o con el uso de esos insumos o de esos repuestos. Entonces, digamos que importante poder tener esa información ahí. Y en el último, que es seguridad y medio ambiente, en este regularmente, como mantenimiento, a veces no nos metemos mucho con el tema de seguridad. Sí, digamos, podría haber un indicador por ahí de 0 accidentes, digamos, en el departamento de mantenimiento. Por ahí podríamos meternos un poco al tema de seguridad. Sin embargo, pues muchos KPIs de seguridad y medio ambiente, pues esos van muy enfocados a la parte del departamento de salud y seguridad ocupacional y no tanto al área de mantenimiento, pero en muchos de los casos, pues sí, hay un calificativo ahí de cantidad de accidentes en el área de mantenimiento, que en muchos de los casos podríamos decir que nuestra gente está muy expuesta a veces a esos accidentes, pero pues no es un indicador que como tal, de alguna forma nosotros como gestores de mantenimiento llevamos, ¿sí? A veces lo lleva otra entidad, lo lleva otro departamento y pues nos involucran y nos mandan ese indicador y nosotros estamos ahí dando seguimiento a ello, pero digamos que no es un indicador que nosotros llevamos como mantenimiento. Sí, si no lo llevan, es un indicador que se pudiera llevar, ¿sí? Cantidad de accidentes en el área de mantenimiento por mes. Sí. Por acá, pues dice, ¿para qué nos sirven los indicadores? ¿Ya? Y les quiero preguntar, o mejor dicho, son las 3:42 tengo yo ahorita. ¿Les parece si tomamos unos 15 minutos de receso ahorita para podernos ahí estirar y regresamos para responder a esta pregunta? ¿Para qué nos van a servir los indicadores? ¿Les parece? Gracias, ingeniero. Gracias. Muy bien, señores. Entonces, son las -20 a las -5, ¿sí? A las 4:05 retornamos, ¿les parece? Ok. Ok. Muy bien, señores. Entonces, platicamos en 15 minutos nuevamente. Recording stopped.
Recording in progress. Bueno, señores, retornamos por acá. Ya estamos listos. Démosle, ingeniero. Muy bien, Juan José, gracias. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Quisiera aprovechar a hacer una pregunta sobre la disponibilidad. En la tarea básicamente vimos que hay dos ecuaciones para sacar la disponibilidad. Sí, exacto. Ajá. Ahora, en una información que nos subió ahí a la plataforma, hay una fórmula que es diferente de disponibilidad, donde habla del MTBF dividido el MTBF sumándole el MTTR. Entonces ahorita tengo la duda porque tenemos 3 ecuaciones, entonces digo, ok, ¿cuál es la que debemos utilizar? Bueno, para la tarea, digamos, lo que pasa es que no sé si se recuerda, creo que fue la semana pasada o la anterior, que uno de ustedes me hizo una corrección ahí en relación a la ecuación de la confiabilidad, porque estábamos hablando de la confiabilidad y yo les mostré la ecuación y resulta que la ecuación que yo les estaba mostrando no era la de la confiabilidad, sino que era la de la disponibilidad. Entonces, yo cabal entré en la duda y revisé y efectivamente, digamos, en este caso podríamos decir que tenemos 3 ecuaciones para poder calcular la disponibilidad. Las dos que ya habíamos, de las cuales ya habíamos hablado, más esta otra ecuación que sería la tercera, que es el tiempo medio entre fallas, que es el MTBF dividido la suma del MTBF más el MTTR multiplicado por 100. Entonces, digamos, cualquiera de las 3 ecuaciones, digamos, para la tarea, lo recomendable era utilizar las 2 ecuaciones que vimos en clase, ¿sí? Las 2 ecuaciones que habíamos visto en la presentación, pero hay una tercera ecuación que es esa otra que yo les mencioné y que esa a mí me pareció también muy acertada porque normalmente, pues, yo recomiendo que tengamos un indicador de MTBF y MTTR. Teniendo esos 2 indicadores, pues prácticamente ya podemos nosotros de cajón poder calcular la disponibilidad. Exacto. Entonces, debería de darles no sé si, yo creo que los ejemplos o los ejercicios de la tarea creo que no se podían resolver por esta tercera ecuación, porque no nos daban un MTBF y no nos daban un MTTR, creo yo, no estoy muy seguro, no me recuerdo, pero debería de poderse, o sea, si nosotros tenemos cualquiera de esos datos, nosotros podemos calcular la disponibilidad en relación a esas 2 variables, ¿verdad? Al indicador del tiempo medio entre fallas y al indicador de tiempo medio para reparación. Correcto. Al final, probablemente vamos a obtener un diferente resultado, ¿verdad? Porque no es igual una fórmula de la otra. Exacto, sí. De hecho como les voy a compartir igual la presentación, pero de todos modos, yo creo que no podían resolver, yo creo que no se iba a poder resolver los problemas de la tarea, no se iban a poder resolver con esta tercera ecuación, porque no teníamos el tiempo medio entre fallas y no teníamos el tiempo medio para reparación. Solamente nos daban los tiempos de correctivos, los tiempos de programados. Entonces, automáticamente nos obligaba a utilizar las ecuaciones, las otras 2 ecuaciones. Sí. Pero sí, digamos que deberían de ser los resultados muy parecidos, ¿verdad, Jorge? Deberían de ser muy parecidos. Pero recordemos que como estamos hablando de promedios, ¿verdad? Con la tercera ecuación son promedios. Entonces, digamos que ahí podríamos nosotros decir que sí se puede dar alguna variación en el resultado, pero no debería ser como que tanto, ¿verdad? Deberían de ser muy similares. Entiendo, ok, ingeniero, muchas gracias. Sí, ok, Jorge. De acuerdo. Gracias ahí por la consulta.
Entonces, bueno, y recordemos que al final, pues, pues todo, como dice por ahí el dicho, ¿verdad? Todos los caminos nos llevan a Roma, pero pues algunos nos van a costar un poquito más de tiempo, otros van a ser un poco más sencillos de poder llegar a él. Entonces, retomando acá la presentación, pues les quiero pues preguntar y a la vez escucharlos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven o para qué nos van a servir los indicadores? A ver, o para qué los han utilizado ustedes. Coméntenme ahí, los escucho. Ingeniero, en una parte, por ejemplo, un indicador nos podría mostrar qué tanto está fallando una máquina en determinado momento y poder evaluar cuál es la razón, qué es lo que está sucediendo para ver su diagnóstico y poder tomar pues, una decisión basado a ese número de resultados de un indicador. En este caso serían las fallas, Ujú, por ejemplo. exacto. Sí, gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera compartir por ahí? Pues los indicadores, ingeniero, nos pueden servir para tomar decisiones, para hacer cambios, para hacer mejoras, incluso, ¿no? Esos son los que nos dicen qué está bien y qué es lo que está mal, de acuerdo a lo que usted nos dijo ahí. Y Ujú, nos apoyan en eso. Son herramientas para eso. exacto. Juan José, por ahí había levantado la mano. Sí, digamos, los indicadores es clave, digamos, para mantenimiento, porque si no, ¿cómo podemos medir nuestra gestión? Si no tenemos indicadores que nos digan si vamos bien, vamos mal, y como dice, va que todo lo que es susceptible de medirse es posible mejorarse. Entonces, para que nosotros arranquemos cuando en una fábrica no hay, pues lo primero que hay que hacer es establecernos y aunque sean muy malos, nos va a medir para que podamos ver hacia qué rumbo llevamos la gestión y cómo vamos mejorando. O sea, sin indicadores, digamos, se trabajaría al día a día y a lo que la suerte dé. Entonces, ya a estas alturas, los indicadores son claves de nuestro mantenimiento, es que es la única forma que vamos a justificar nuestros trabajos, el análisis que hagamos de ellos y lo que podamos presentarle a la gerencia o a la junta directiva va a ser en base a lo que hemos podido analizar de estos indicadores, ¿no? Ok, gracias, Juan José. Y digamos, ahora les quisiera preguntar, ¿cómo un indicador nos puede ayudar para un análisis de fallas? ¿Cómo creen ustedes que nos puede ayudar o qué indicador creen ustedes o les ha ayudado a poder determinar fallas? ¿Existirá alguno o estamos en otro ramo por ahí? ¿Qué opinan ustedes? No sé si me expliqué. ¿Creen que hay alguna relación entre el análisis de fallas y los indicadores? ¿Creen que puede existir alguna relación o creen ustedes que el indicador definitivamente no va a tener ninguna injerencia o no va a ser una herramienta que nos pueda ayudar en el análisis de una falla? Y que yo digo pues, que sí están directamente ligados, pues el indicador va a salir de los resultados de la medición que hagamos, ¿verdad? Y automáticamente eso nos va a dar, en base al estándar que tengamos, nos va a dar el punto de mejora y mejora continua, ¿ves? ¿verdad? Pero sí están ligados los indicadores con la gestión. Pues si te hablo el tiempo medio entre fallas, nos va a decir cuántas veces pues podemos estar llegando a ver una falla repetitiva. Tenemos que mejorar y entre más largo sea ese nuestro tiempo, pues ya va a ser una mejora que vamos a tener dentro de la. Y después recordar que los indicadores se pueden monetizar y ya a la hora de eso, pues ya podemos sacar el impacto económico que puede tener una gestión de mantenimiento en la fábrica. Exacto.
Sí, sí, Juan José, exacto. Exacto, como lo mencionas, Juan José. Eh, Importante esa parte de poderlo monetizar. O sea, a veces, muchas empresas son un poco celosas en ese sentido y digamos que no logramos llegar a poder monetizar esos indicadores. Sí los podemos llegar fácilmente a determinar, a calcular, a poder establecer mejoras continuas en nuestros procesos, en nuestros equipos y todo, pero a veces el monetizarlos, por ahí a veces la gente de contabilidad, la gente de finanzas se porta un poquito celosa en relación a a este tema, seguramente porque han de pensar que los datos no los vamos a utilizar nosotros adecuadamente o los vamos a utilizar incorrectamente, pero es importante poderlos monetizar. Y sí tienen una gran relación, sí tienen una gran relación. A veces cuando hacemos nuestra investigación o hacemos nuestro análisis de fallas mecánicas, eh, a veces nosotros olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos de los indicadores. A veces nosotros no nos damos cuenta que el indicador en algún momento, desde hace meses, nos viene diciendo que estamos mal, nos viene diciendo que hay una falla, nos viene diciendo que tal máquina se está presentando ciertos problemas. ¿Sí? Si nos vamos a un tiempo medio entre fallas, como bien lo decía por ahí Juan José, a veces con meses de anticipación, el indicador nos viene diciendo que la máquina uno del área uno o del área A, digamos, está teniendo mucho problema o está teniendo mucha necesidad de mantenimiento o de intervención de mantenimiento y a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta hasta que se da por completo una falla, que es una falla ya que interrumpe de manera muy significativa los tiempos de producción. Entonces, a veces cuando nosotros nos metemos a un tema de análisis de fallas, no tomamos en cuenta nuestros indicadores, no vemos qué es lo que nos estaban diciendo nuestros indicadores. Y es por eso que yo creo que en algún momento ya se los he mencionado, cuando nosotros estamos en mantenimiento y tenemos muchos indicadores, es como que estuviésemos en la cabina de un avión, ¿verdad? Tenemos tantas luces, tantas palancas, tantos botones, que si nosotros no sabemos para qué sirve cada uno de ellos, pues automáticamente nosotros vamos a estar pilotando una nave, vamos a estar al mando de un departamento de mantenimiento sin tener una guía, sin tener un rumbo, sin tener un horizonte. Pero cuando ya sabemos, cuando ya empezamos a conocer cada uno de esos indicadores, ya de alguna manera, cuando un indicador en la pantalla del avión ya vemos que se pone en rojo, por ejemplo, pues ya es para ponerle atención. Sí, si está en amarillo, lo volteamos a ver, pero nos enfocamos también en otros indicadores y cuando están en verde, pues significa que estamos bastante bien. Pero cuando están en rojo, cuando están en amarillo, pues ellos ya nos están dando una alerta. Y cuando nosotros interpretamos esos indicadores, los analizamos y les damos el correcto, si la correcta interpretación, entonces nosotros podemos decir, bueno, aquí está pasando algo, o aquí posiblemente si no atendemos, puede suceder algo complicado o algo catastrófico. ¿Sí? Entonces, los indicadores, pues, nos pueden servir, ¿sí? Para conocer la situación actual del equipo o del elemento, ¿sí? Saber cómo está el equipo. El indicador nos puede decir que está bien o nos puede decir que está fallando o definitivamente nos puede decir que nuestro elemento ya no está en condiciones de poder continuar operando. Nos ayudan esos indicadores a poder elaborar informes de cómo terminamos el mes, si lo terminamos bien, si lo terminamos mal, si cumplimos con la meta, con el indicador meta del mes, o cómo vamos en relación al año,
¿sí? Ya a esta altura, digamos, ya 5 meses del año, ya por ahí, de alguna manera, ya podemos ir viendo si nuestro indicador de disponibilidad va a la alta o se está manteniendo o va a la baja. Ya podemos nosotros ir calculando de alguna manera si nuestros tiempos medios entre fallas se han disminuido, ¿sí? Perdón, han aumentado, si nuestros tiempos medios entre fallas han aumentado o al contrario, se están disminuyendo y eso está ocasionando que nuestra gente tenga que estar más en intervención. En algún momento, pues también podrían, o digamos, los indicadores nos ayudan a poder elaborar auditorías de mantenimiento. ¿Por qué? Porque en relación a un indicador, podemos decir nosotros, bueno, de nuestro indicador, estamos teniendo mucha falla en la parte de alimentación de la máquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer auditorías de mantenimiento en esa área y vamos a verificar por qué estamos teniendo tanto problema en esa área. Entonces, estas son, digamos, algunas de las causas o algunos de los por qué nos van a servir los indicadores. ¿Qué KPIs debemos utilizar? Sí. Prácticamente no existe una regla única, ¿ya? No existe un indicador específico, ¿sí? Algunas empresas o algunos de nosotros vamos a necesitar nada más 2 indicadores, 3 indicadores. Algunas otras empresas por ya estrategia, ¿sí? Solamente piden 3 indicadores, ¿sí? Algunas otras empresas piden que llevemos nosotros más indicadores o nos piden 6, 7, 8 indicadores. Entonces, no existe una regla única de qué KPI debemos utilizar. Debemos utilizar aquellos indicadores que se adapten a nuestras necesidades. Si nosotros queremos saber cada cuánto, sí, sucede una falla, si nosotros queremos saber cuánto tiempo se lleva nuestro personal de mantenimiento para reparar una falla, cuánto tiempo transcurre entre una falla y otra, entonces debemos de utilizar los indicadores adecuados, debemos de saber qué indicadores nos deberían de estar, en este caso, apoyando para responder esas preguntas, esas consultas. ¿Qué tanta disponibilidad podemos tener en nuestros equipos? ¿Será que nuestras máquinas están en un buen grado, en un buen porcentaje de disponibilidad? ¿Son confiables estos equipos? ¿Sí? ¿Será que nuestros servicios o nuestros mantenimientos tercerizados están cumpliendo con los tiempos que ellos indican? ¿Están siendo eficientes? ¿Están siendo correctos? Entonces, todas esas consultas al final se deben de responder en relación al indicador correcto a utilizar. Entonces, primero, no existe una regla única. Segundo, deben de tener un sentido, ¿sí? Deben de ser medibles, deben de ser alcanzables y deben de ser relevantes. Muchas veces nos metemos a calcular indicadores que posiblemente en este mes a nuestro jefe inmediato o nuestro director o a alguno de los dueños a los que les presentamos nuestro reporte de indicadores, pues viene y se le ocurre pedir un dato, ¿sí? Un dato del cual nosotros no tenemos o el cual nosotros no hemos calculado o no o calculamos, pero no lo presentamos porque no creemos que sea un indicador relevante para nuestra presentación de resultados de mes a mes. Entonces, en ese momento nosotros decimos, bueno, sí, lo vamos a incluir en el próximo mes, en el reporte del próximo mes. Lo incluimos y resulta que está bien, resulta que lo presentamos,
lo explicamos y en el siguiente mes volvemos otra vez a incluirlo, lo presentamos, lo explicamos, pero conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que al final es un indicador que no es relevante, ¿sí? No es relevante para la gestión de mantenimiento. Entonces, por eso es importante que sea medible, que pueda ser alcanzable, ¿sí? Si nosotros tenemos una disponibilidad al día de hoy de un 70%, tenemos que en algún momento mejorar ese indicador. Ese indicador lo vamos a mejorar con acciones a corto, a mediano y a largo plazo. Pero muchas veces queremos ser tan exigentes o queremos ser tan futuristas que decimos, bueno, para el próximo mes yo voy a lograr la disponibilidad del 70 al 95%. ¿Sí? Entonces, es bonito porque nos ponemos esa meta, pero en algún momento no logramos llegar o es un indicador que nos ponemos no alcanzable. Entonces sí debemos de ser como que cuidadosos, ir poco a poco, ir mejorando, y es mejor ir paso a paso que de una vez querer pues abarcar mucho y al final no lo vamos a poder lograr. Y lo otro es que cada indicador lo vamos a utilizar en el momento adecuado, en su momento, ¿sí? Hay indicadores que solo los vamos a necesitar, por ejemplo, una vez al año. Hay indicadores que vamos a necesitar cada mes. Hay indicadores que internamente nosotros tenemos que ir controlando semana a semana, a veces hasta, si se puede, de manera diaria, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos se va a utilizar en el momento que sea adecuado o va a ser necesario utilizarlo en el momento adecuado, ¿ya? Entonces, no hay, como bien les menciono, no hay una regla específica de cuál debemos utilizar. En el documento que yo les cargué en la plataforma, que son 8 indicadores, pues son los 8 indicadores que a mi parecer son los que deberíamos de tener. Incluso hasta me atrevo a decir que son muchos, ¿verdad? O sea, son 8 indicadores y llevar el control de cada uno de ellos en algún momento nos puede ser un tanto difícil, en otro nos puede ser un tanto fácil o podríamos pensar nosotros que son muy poquitos, 8, ¿verdad? Que deberíamos de tener más, pero al final es depende la necesidad de cada uno, ¿sí? Entonces esos son 8 que yo recomiendo, pero pueden ser menos, pueden ser más. Revisar los KPIs, ¿por qué razón? Porque los indicadores no son eternos. Como ya les mencioné, puede hacer que hoy comencemos con 3 indicadores y mañana sea necesario incrementar un indicador más, o nosotros veamos necesario tener un indicador más. Cuando influyan en las metas de la empresa, hay que revisarlos también. ¿Por qué razón? Porque un indicador que va amarrado o que va directamente enfocado a la meta de la empresa, a lo que la empresa está buscando como a nivel macro, entonces eso nos puede ayudar o nos obliga a tener que hacer una revisión constante de cómo van esos indicadores cuando influyen en la meta de la empresa, cuando pueden ser comparables. A veces tenemos la posibilidad de compartir experiencias, compartir información con otras empresas hermanas, empresas que se dediquen a lo mismo, empresas que hacen lo mismo. Y por ahí nosotros podemos decir, bueno, yo voy a comparar este indicador con el indicador de esta otra planta. Y entonces de alguna manera yo puedo visualizar y puedo decir, bueno, este indicador, el indicador de la otra planta es mucho mejor que el mío. Veamos qué voy a hacer, veamos qué vamos a hacer para mejorar. Cuando ayudan a mejorar la gestión de mantenimiento, importante, ¿verdad? Si tenemos indicadores que no nos aportan, ¿sí? Que no nos ayudan a mejorar nuestra gestión de mantenimiento, pues, ¿para qué tenerlo? ¿Para qué utilizarlo? ¿Para qué invertir tiempo en el cálculo de este indicador cuando en realidad no nos va a servir o no nos es de utilidad en ese momento?
Yo siempre he creído que hay un indicador en el que podemos nosotros, que pienso que de alguna manera es importante, que es cómo determinar, cómo ayudar, cómo hacer, em, cómo calcular el rendimiento de nuestra agente de mantenimiento, ¿sí? Cómo poder nosotros establecer ese indicador que nos ayude a determinar qué técnico o cuál de nuestros técnicos o cuántos de nuestros técnicos se encuentran en un rendimiento aceptable, ¿ya? Eh, pero digamos, ese es un indicador que funcionaría como parte de nuestra gestión a manera interna. Presentar un indicador en una presentación de resultados de mes sobre el rendimiento de nuestra gente, yo creo que estaría como que de más. ¿Por qué razón? Porque al final lo que se pretende es buscar en esas presentaciones de indicadores mensuales, presentar esos indicadores influyentes, esos indicadores que están amarrados a esas metas, a esos cumplimientos de metas. Pero en este caso, un indicador de rendimiento personal, pues digamos que sí es bueno tenerlo, porque podemos saber nosotros qué mecánico, qué técnico fue más efectivo, rindió más en el mes que otro. Pero eso nos puede ayudar también como un tema de una retroalimentación, eh, como una herramienta para la evaluación de desempeño de nuestra gente. Podríamos nosotros utilizar un indicador de esos. Entonces, creo que hay que ser muy conscientes de qué indicadores utilizar y para qué momento y en qué momento poderlos utilizar. Hay otros indicadores que están amarrados al tema de tiempo, ¿sí? Indicadores que se deben de presentar mensualmente, indicadores que se deben de presentar cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 o incluso cada año, ¿ya? Entonces, por ahí nosotros también debemos de contemplar cuáles son esos indicadores y de qué manera nos van a ayudar para poder mejorar nuestra gestión de mantenimiento. Entonces, lo de la presentación de orden de trabajo ya lo habíamos visto. Es recomendable que se lleve un control de las órdenes de trabajo, las cuales se dividen en estado de las órdenes de trabajo, si están en un estado abierto, si están cerradas, si están en proceso, clasificación por especialidades, si son órdenes de trabajo de mantenimiento mecánico, si son órdenes de trabajo de máquinas, herramientas, o sea, de un taller de tornos o de soldadura, o son órdenes de trabajo del departamento eléctrico o electrónico, ¿sí? ¿Cómo priorizamos esas órdenes de trabajo a la hora que nos resultan esas órdenes de mantenimiento? ¿Cómo las vamos a priorizar? Vamos a priorizarlas como con categoría A, B o C, o las vamos a categorizar en relación a la prioridad o a la prioridad o a la criticidad de nuestra maquinaria. Entonces tenemos que ir sabiendo también cómo clasificar esas órdenes. A partir de las incidencias, pues también, ¿verdad? ¿Qué órdenes de mantenimiento nos están generando más atención, más están generando la necesidad de un servicio de mantenimiento? Entonces, a partir de esas incidencias, de esas emergencias, poder decir, bueno, estas órdenes de mantenimiento requieren más importancia, requieren más interés. Y la otra es en relación a las consecuencias. ¿Por qué? Una falla, ¿qué consecuencias nos va qué consecuencias va a repercutir? ¿Qué consecuencias va a generar? ¿Sí? No es lo mismo a que se dé una falla mínima o leve, donde la consecuencia de que esa máquina pare, por ejemplo, producción, no va a ser tan significativa a aquellas fallas que si paran actividad productiva nos vayan a generar
un impacto o una consecuencia bastante grande, ya sea en tema de pérdida de producción, ya sea en tema de costos, ¿sí? Entonces, tenemos que ir clasificando de alguna manera esas órdenes de mantenimiento. Y por acá, pues yo les presento algunos indicadores. Estos son indicadores específicamente de producción. ¿Por qué les presento yo indicadores de producción? Porque en algún momento nosotros, pues, eh, yo me he topado con personas que están en el área de producción, pero están llevando una maestría de mantenimiento, o están en mantenimiento y están llevando una maestría de producción. Entonces, de alguna manera, pues, les presento acá algunos indicadores importantes para el tema de producción, como por ejemplo la tasa de disponibilidad neta, que es tiempo de operación dividido el tiempo disponible, ¿sí? O sea, hay una disponibilidad no solamente de equipo, sino que hay una disponibilidad que se puede aplicar también a la parte de producción. La tasa de calidad, que es la cantidad producida en conformidad versus la cantidad producida total. Estos indicadores que yo les menciono de producción, pues son también unos indicadores que podemos adaptar a la parte de mantenimiento, ¿sí? Un tiempo medio entre fallas, ¿sí? Tiempo medio entre fallas, que acá dice tiempo promedio entre dos fallas para una instalación sobre un periodo de tiempo dado. Si lo vemos del lado de producción, puede ser cada cuánto yo estoy teniendo un paro de producción, ¿sí? Cada cuánto yo estoy teniendo estoy obteniendo en mi proceso productivo un paro y necesito determinar ese tiempo, ¿ya? O sea, no solamente un tiempo medio entre fallas del lado de mantenimiento, sino que también puede darse del lado de producción, ¿sí? Número de paradas que causan detención de la producción, ¿ya? Que es la suma de las paradas que ocurrieron durante un periodo dado. Tiempo medio para reparación, que como ustedes bien saben, pues es el tiempo promedio entre el momento cuando ocurre la falla y el momento cuando ésta es reparada. Entonces, acá digamos son unos indicadores de volumen de producción enfocados a la parte de mantenimiento. Estos ya son indicadores propios de mantenimiento o relevantes, ¿verdad? Para mantenimiento. La disponibilidad, que este es un porcentaje que era lo que habíamos platicado por ahí al regresar del receso con Jorge. Tasa de mantenimiento preventivo, ¿sí? Nosotros queremos calcular ese porcentaje de mantenimiento preventivo, pues serán las horas planificadas para mantenimiento preventivo dividido el total de las horas planificadas. Así nosotros logramos determinar ese porcentaje. Número de llamadas, ¿sí? Que es el número de llamadas del personal de mantenimiento durante un periodo dado. ¿Cuántas veces solicitaron el apoyo de mantenimiento? ¿Cuántas veces solicitaron a un técnico? ¿Cuántas veces solicitaron a un tornero, a un eléctrico? Entonces, es solamente de llevar un conteo, ¿sí? Pero ese conteo, ¿dónde debe estar registrado? Debe estar registrado en una orden de mantenimiento, o debe estar registrado en algún Excel. O sea, debemos de buscar la manera o debemos de saber si este indicador pues es válido poderlo llevar en nuestra área o no. Tasa de realización de las actividades de mantenimiento preventivo, ¿sí? ¿Cómo determinamos ese porcentaje? Es el número de actividades llevadas a cabo dividido el número de actividades previstas. ¿Qué significa eso? Para esta semana nosotros planificamos realizar 5 actividades de mantenimiento, pero solamente cumplimos con 3, solamente llevamos a cabo 3. Entonces sería un valor de 3 dividido 5, ¿sí? Ahí tendríamos nosotros nuestro porcentaje de tasa de realización de mantenimiento preventivo o nuestro porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo, lo podríamos llamar así. Recordemos que este nombre del indicador
pues es el que yo les estoy presentando, pero algunos lo conocen con otro nombre, ¿verdad? O sea, tal vez ya están utilizando esta ecuación, pero lo conocen con otro nombre, también es válido. Costo del mantenimiento comparado con la nueva condición de valor. Eso es un número, la unidad de medida es un número, y ¿cómo lo vamos a calcular? Que es el costo de mantenimiento dividido el valor del activo en las nuevas condiciones. ¿Ya? Entonces, a qué nos referimos acá? Acá importante, debemos de contar con un dato de costo, ¿sí? Debemos de contar con ese valor de del activo, del equipo, bajo las nuevas condiciones. Nuestras máquinas, cada vez que son modificadas, pues, o conforme va pasando el tiempo, el tiempo de año, digamos, el tiempo transcurrido, pues algunos equipos se van convirtiendo, van bajando en su valor, ¿sí? Pero cuando los modificamos o les agregamos o les añadimos eh, algún equipo adicional, los modificamos para que generen mayor producción, pues en este caso el valor inicial ya no es igual que el valor final, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros debemos de decir, bueno, en este mes el costo de mantenimiento, lo que nos costó darle mantenimiento a esta máquina fue de 100, por ejemplo, y el valor de ese equipo en las condiciones actuales o en las nuevas condiciones es de 200, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahí un valor, ¿sí? Un valor, en este caso, que va a ser en dinero, ¿sí? Costo del personal, ¿sí? Es un porcentaje, la unidad de medida es un porcentaje, y ¿cómo lo vamos a calcular? Costo del personal dividido el costo total de mantenimiento, ¿ya? Entonces, nuevamente acá debemos nosotros de conocer costos, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta el personal que tenemos al día de hoy? ¿Y cuánto gastamos o cuánto fue el costo de mantenimiento que se dio en el mes? Entonces, por ahí nosotros podemos determinar ese costo de personal. Costo de los subcontratistas, que son gastos en subcontratistas dividido el costo total de mantenimiento, ¿sí? De mantenimiento relacionado a los subcontratistas, ¿ya? Costos de los proveedores industriales, que en este caso pues son consumo de partes industriales dividido el costo total de mantenimiento, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos en este caso? Pues que nosotros constantemente en cada mantenimiento consumimos insumos, consumimos repuestos. Entonces, ese valor, ¿sí?, del consumo de partes industriales dividido el costo total de mantenimiento, pues ahí nosotros vamos a tener o vamos a obtener ese porcentaje que nos va a relacionar al costo de los proveedores, ¿sí? Y de alguna manera, este indicador nos ayuda mucho a saber qué partes, qué repuestos estamos consumiendo más. Al momento de determinar qué repuestos estamos consumiendo más, nosotros también podemos venir y decir, bueno, este repuesto, ¿quién me lo provee? Me lo provee Agint, me lo provee SKF, me lo provee el proveedor A, el B o el C, y en base a ello yo poder venir y decir, bueno, es el mismo repuesto que me provee el proveedor A, es el mismo el proveedor B, o sea, es el mismo repuesto, pero son diferentes proveedores, y el proveedor A me está dando mejor calidad que el proveedor B. Entonces, ¿qué hago? En este caso puedo tomar decisiones de decir, bueno, no, este proveedor lo que me está surtiendo, las partes que me está surtiendo son de mala calidad, me están dando mucho problema, me están dando mucho qué hacer en el tema de mantenimiento, entonces vamos a cambiarlo, ¿sí? O vamos a reducirle un poco la compra a estos proveedores, no vamos a quedar con los que nos generan los que nos dan una mejor confiabilidad en el tema de la calidad del producto,
Ya, Ingeniero, perdón. adelante. El denominador, digamos, en las fórmulas que dice costo total de mantenimiento, ¿se está refiriendo al valor total de ese mes, digamos, o si se saca en mensual? Digamos, Sí, si lo presupuestado eran 100,000, por decirle, y el costo real fue de 50,000, es el valor de 50,000 el que se coloca. sí, exacto. Digamos, bueno, vamos a entenderlo bien. Usted me dice que el presupuesto anual fue de 100,000. Sí, por decir un número. Ya, ajá. Sí, digamos, en este caso es el costo total de mantenimiento en el mes o en el tiempo que nosotros lo estemos evaluando. Si nosotros queremos sacar ese porcentaje al año, digamos, entonces sería nuestro presupuesto anual, ¿verdad? Ahí sí sería los 100,000. Pero si lo queremos llevar mes a mes, lo Pero podemos hacer. sería, perdón, Ujú. ingeniero, pero sería lo real gastado. Sí, lo real gastado, el costo total de mantenimiento gastado en ese mes. Digamos que si nuestro presupuesto fue de 100,000 al año, pero gastamos 10,000 quetzales nada más en este mes, entonces ese es el valor que nosotros calculamos en ese mes, en ese dato específico. O sea, es por el mes, no es, digamos, al año, o es mejor dicho, en el tiempo, el periodo que ustedes estén evaluando. Si ustedes están evaluando 2 meses, entonces es el equivalente al costo total de mantenimiento en esos 2 meses. Ok, gracias, sí. Ujú, ok. Entonces, digamos que por ahí podríamos nosotros ir buscando esa parte de significado a estos indicadores. Y esta es otra tabla de indicadores en donde pues ustedes acá el tiempo medio entre fallas, que ya ustedes ya lo conocen, una tasa de planificación, digamos, eh, este va muy enfocado o es un indicador que muchos se lo asignan al planificador, ¿sí? eh, o el planificador de alguna manera lo calcula, ¿verdad? Que son las horas previstas para órdenes de mantenimiento planificadas, dividido las horas, el total de horas disponibles. Tasa de realización, ¿sí? ¿Cuántas órdenes previstas para órdenes planificadas y terminadas versus o dividido las horas previstas para órdenes totales planificadas? ¿Qué significa esto? Que yo obtuve en horas, ¿verdad? Yo en horas, en las órdenes de mantenimiento, tanto planificadas y terminadas, yo obtuve 100 horas, por ejemplo, y las horas previstas para las órdenes planificadas fueron de 80, por ejemplo. Ahí vamos a tener nosotros un valor, ¿sí? Nos vamos a tener un porcentaje. Ese porcentaje nos va a dar esa tasa de qué tanto realizamos, qué tanto logramos cumplir. Porque una cosa es planificar y otra cosa pues es que esas órdenes planificadas se hayan terminado, se hayan culminado. Tasa de utilización, horas asignadas en orden de mantenimiento, dividido las horas disponibles. ¿Sí? Tenemos una cantidad de horas disponibles y tenemos también el reporte de las horas que se le asignaron a ese personal o a esas órdenes de mantenimiento. Aquí a veces, pues, digamos, con este indicador, a veces nos damos cuenta que se asignaron más horas de lo que hay disponible, ¿sí? Nuestro técnico solamente tiene disponible 44 horas, ¿sí? 44 horas a la semana, y resulta que nosotros le asignamos en horas de órdenes de mantenimiento, le asignamos 60. Automáticamente ahí pues vamos a tener un porcentaje, vamos a tener un valor que no nos va a pegar, no nos va a empezar a decir que estamos asignando mucho más tiempo del que en realidad tenemos disponible para
para nuestro técnico, ¿ya? Entonces, vemos que por ahí podríamos nosotros también ir jugando con este indicador. Carga en stand-by, que la unidad de medida es en días, y este hace referencia a las horas previstas para órdenes de mantenimiento en realización de stand-by, dividido las horas día disponible del personal de mantenimiento, ¿ya? Entonces, damos este indicador. Nos dice que nosotros tenemos cierta cantidad de horas disponibles para nuestro personal de mantenimiento al día, ¿ya? Normalmente son 8 horas o a veces pueden ser 12 horas. Entonces, de esas 12 horas, de esas 12 horas, ¿cuántas horas se realizaron en órdenes de mantenimiento para equipos que están en stand-by? Recordemos que los equipos en stand-by no necesariamente son equipos que no deben de recibir mantenimiento, sino que al contrario, aunque estén en stand-by, hay que darles su mantenimiento, hay que darles, aunque sea su orden de mantenimiento para un checklist, ¿verdad? Un check de estado del equipo. Razón del valor de la nueva condición y costo del mantenimiento, esto es un número, y esto dice que es el costo del mantenimiento que se dio en ese mes dividido el valor del activo en las nuevas condiciones, que es muy parecido al que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Costo de personal, que este ya lo habíamos visto también en la tabla anterior, igual el de los subcontratistas y el de abastecimiento industrial. Sí, estos ya tres los habíamos hablado en la tabla anterior. Entonces, algunos se repiten, pero me pareció muy interesante poderles compartir algunos de estos indicadores que quizás ustedes ahorita puedan decir si me sirve o voy a ver cómo lo calculo, voy a empezar a meterle valores para ir analizando de qué manera me pueden servir, pero recordemos que hay indicadores que van a ser importantes y hay otros indicadores que no van a ser tan importantes, pero sí necesarios para nuestra gestión de mantenimiento. Aparte de ello, yo les quería compartir, pues, este otro indicador, que es el costo total de parada, ¿sí? Cómo nosotros calculamos este costo de nuestra parada de mantenimiento, nuestra parada por mantenimiento, ¿sí? Entonces, significa que tenemos un costo de parada, va a ser igual al tiempo de parada por emergencias por el costo de producción dividido el tiempo previsto de operación de la planta menos el tiempo de parada por emergencia. Acá, ojo que lo más complicado podría ser en este caso tener ese costo de producción. ¿De cuánto fue el costo de producción al final del mes? Y poder nosotros decir, bueno, el tiempo de parada por emergencias, ese lo podemos nosotros determinar, es algo que nosotros podemos determinar de nuestras órdenes de trabajo o de mantenimiento. Pero aquí como que el dato primordial que manda ahí a poder tener bien el cálculo es ese costo de producción, que podamos nosotros tener ese dato de cuánto fue el costo de producción en el mes o en los 15 días o en el tiempo que nosotros estemos determinando. Si nosotros tenemos este costo de producción para un mes, automáticamente el tiempo de parada por emergencia debe de ser lo que sucedió en ese mes y también ese tiempo previsto de operación de la planta debe ser dentro de ese mes, ¿sí? Entonces sí tenemos que ser muy conscientes del factor tiempo. Si nosotros queremos calcular este coste de parada para cada 2 meses, entonces todo debe estar en relación a 2 meses de trabajo o a 2 meses de operación. Este otro que también me parece muy interesante, que es el costo total de pérdida de materiales, ¿sí? Normalmente este es un costo que se lo calculamos
a nuestra gente en el taller de tornos, ¿ya? Entonces, ¿qué viene dado por esta ecuación? Costo total de los desperdicios o de la pérdida de materiales es igual al porcentaje equivalente a la pérdida de materiales, o sea, a las no conformidades, por el costo de producción. Nuevamente acá, lo que nosotros necesitamos es ese valor del costo de producción. Este porcentaje, esas las no conformidades, es cuántos retrabajos, por ejemplo, se presentaron en el área de tornos. Entonces, en relación, ese es un porcentaje, entonces, en relación a la cantidad de trabajos buenos, ¿sí?, que se hicieron, de esos trabajos buenos, o de todos los trabajos, mejor dicho, que se hicieron en el mes, ¿cuántos trabajos salieron no conformes o cuántos trabajos se tuvieron que reprocesar? Entonces, por ahí nosotros podríamos obtener un costo total de pérdida de materiales. También este porcentaje o esta ecuación podría ser aplicada a la parte de producción, ¿sí? También podría ser aplicado por ahí. Podríamos decir nosotros del lote de productos que generó esta máquina, del lote de producción que generó esta máquina, cuántas no conformidades tuvimos. Y ese dato de alguna manera nos lo puede proporcionar control de calidad, por ejemplo. Entonces ya nosotros podemos sacar ahí nuestro porcentaje y multiplicado por el costo de producción, nosotros podemos llegar a obtener ese costo total de pérdida de materiales. ¿Cuánto nos costó en valor monetario, ¿sí?, esa pérdida, ¿ya? Esas no conformidades, cuánto nos equivale en factor dinero. Y este otro que vemos por acá, que es el costo de reposición. De este costo de reposición, no me recuerdo, creo que en los 8 indicadores, que en el documento donde aparecen los 8 indicadores que yo les sugiero poder tener en un departamento de mantenimiento, creo que hay algo muy parecido a esto. Hay una ecuación, en este caso, que dice que el costo de reposición viene dado por esta ecuación, que es el costo de adquisición, ¿sí?, por esta división que tenemos acá, que es 1 más la tasa de interés del 20% para equipos, elevado a la n, que es la vida media del elemento o la vida que nos presenta el fabricante, por el propio interés, dividido 1 más el interés, elevado a la n menos 1. Esto de acá nos va a dar un costo de reposición. Ese costo de reposición, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Lo interpretamos en el sentido de que en qué momento, ¿sí?, este valor que nos va a dar es el valor en el que nosotros vamos a poder decir, bueno, cuando nuestro equipo llegue a tener cierto costo, ¿sí?, es el momento en el que nosotros debemos, la ecuación lo que nos sugiere es que es el momento en el que nosotros debemos de reponer el equipo, ¿sí? Debemos de sustituirlo por uno nuevo. ¿Por qué razón? Es como con el tema de los vehículos, ¿sí? Los vehículos inicialmente tienen un valor, pero con el pasar del tiempo, pues sufren una depreciación y en base a esa depreciación nosotros podemos decir, bueno, este carro, este vehículo, cuando ya llegue a un cierto costo, pues es el momento en el que nosotros debemos de decidir, pues, sustituirlo o cambiarlo por uno mejor, ¿ya? Entonces, esta ecuación se las dejo ahí para que ustedes ya le vayan metiendo ahí números y ustedes vayan haciendo sus cálculos y vayan ahí sabiendo de alguna manera qué es lo que está sucediendo con nuestros equipos. Entonces, importante acá, el costo de adquisición. Debemos de conocer ese costo de adquisición. Si no conocemos el costo de adquisición, pues en este caso lo que corresponde es que nosotros lo podamos calcular, ya sea en base a nuestra experiencia, ya sea en base a algún valor en el mercado que nosotros podamos encontrar de la máquina, o en relación
pues a algún avalúo, algún tema de costeo que le podamos hacer al equipo, ¿sí? De alguna forma, de alguna manera nosotros podemos calcular el costo de un equipo, lo podemos hacer en eso, en base a la experiencia. Nosotros podemos decir, este equipo cuesta tanto, o podemos ir nosotros al mercado, al valor del mercado y decir, bueno, es un equipo igual o muy parecido, pues vale tanto, y entonces en relación a eso, pues ingresamos ahí el valor del costo y hacemos nuestro cálculo, ¿ya? Entonces acá, digamos que nuevamente un valor indispensable o un valor muy importante es conocer ese costo de adquisición. ¿Cuánto nos costó eh, ese, ese vehículo? ¿Cuánto nos costó esa máquina a la hora de comprarlo? ¿Sí? Cuando lo compramos por primera vez, ¿cuánto nos costó? Y en base a eso ya podemos nosotros saber cuál es el costo de la reposición. El de la eficiencia, pues es bastante sencillo, ¿verdad? El tiempo estándar para realizar una tarea dividido el tiempo real de la realización de la tarea. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos calcular nuestro porcentaje de eficiencia y qué tan eficientes fuimos, ¿sí? El MTBF, que pues ya ustedes tienen conocimiento de él, que es el tiempo total de funcionamiento dividido el tiempo medio o el número, perdón, el número de las fallas que se presentaron. ¿Ya? El MTTR, que también ustedes lo conocen, que es el tiempo total de inactividad dividido pues el número de las fallas que se presentaron. ¿Ya? Estas son ecuaciones que yo les estoy presentando, pero si ustedes buscan teoría, si ustedes buscan otros libros, si ustedes seguramente ustedes van a encontrar otras ecuaciones que nos van a llevar a el mismo cálculo o al mismo valor. Entonces, acá vamos a ir adelantando un poco acá. Aquí más que todo es tiempo medio entre fallas, sería, como mencionan acá, sería lo que tarda una máquina en averiarse como una media, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de cálculo que se los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan ver, leer y tranquilamente. Este otro de acá es un MTTR, ¿sí? Que sería el tiempo de una reparación de una máquina como una media, que también viene dado por un ejemplo, y pues a partir del ejemplo viene el cálculo del tiempo medio para reparar, ¿sí? Este es como un repaso de esos dos indicadores que como base nosotros deberíamos de ir teniendo. Voy a ver si en el transcurso de la semana logro por ahí cargarles alguna información en relación adicional a estos dos indicadores. Y por último, pues dejando ya este dato ya para la próxima semana, vamos a hablar sobre los 7 pecados capitales del mantenimiento, ¿sí? Entonces la próxima semana vamos a tener evaluación la próxima semana, no se vayan a asustar, ¿sí? La próxima semana vamos a tener evaluación, pero inicialmente vamos a hablar sobre este tema, que son los 7 pecados capitales del mantenimiento, y posterior a ello, pues vamos a tener una evaluación. Va a ser una evaluación sencilla, práctica, va a ser individual, eso sí, esa evaluación va a ser individual, entonces solamente lo necesario va a ser que ustedes pues estudien las presentaciones que hemos visto hasta el día de hoy, prácticamente, y a partir de ahí pues ya poder tener esa evaluación. Va a ser falso, verdadero, subrayar, cosas así básicas, ¿verdad? Como que ustedes regresen ahí a trocitos 1 y 2, solo que enfocadas al área de mantenimiento.
¿sí? Entonces, no sé si con lo que hemos visto hasta el momento, lo que hemos platicado, pues ustedes tienen alguna duda, tienen alguna consulta. O podemos dejar por ahí a la clase el día de hoy e ir en paz. Vamos bien, ingeniero. Sí, ok. Muy bien, gracias. Muy bien, Juan José, muy bien, señores. Entonces, si no tenemos, pues, nada más que agregar, pues ahí damos por concluida la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y pues por ahí les voy a estar compartiendo ahí información en el aula virtual. Les voy a estar cargando esta presentación también para que ustedes la tengan ya ahí al día. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Bueno, ingeniero. señores. Gracias. Feliz tarde. Así que Muy bien, señores. Buenas Gracias, tardes. feliz tarde. Me cuidan. Buen Buenas fin tardes. de semana. Me cuidan. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Buenas tardes, señores. Buen fin de semana. Recording stopped. Igualmente para usted. Gracias, Andrés. Igualmente. Feliz tarde, Inge. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, señores. Se me cuidan y se portan bien, que nada les cuesta.